Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los romanos. Vamos a hablar y vamos a comenzar este estudio. Padre, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos, oh Señor, tu cuidado, tu fidelidad, tu gracia, tu protección. Bendito seas, Señor, sin merecerlo, porque no es que porque seamos tus hijos, merecemos, Señor, lo que tenemos, ¿no? Tu gracia sigue abundando hacia nosotros y agradecidos estamos por tu bondad y tu misericordia. Danos sabiduría en este día, entendimiento para poder entender tu palabra y entender tu voluntad. En nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, estamos en el capítulo 9, un capítulo difícil, pero hay que entender varias cosas, ¿ok, hermanos? Una de ellas es que tenemos que entender que Dios, en su plan de salvación, eligió personas, ¿verdad? Eligió personas que no fueron elegidas por que fuesen de una buena familia, muy ricas, muy guapas, o que fuesen muy devotas, o que conociesen a Dios desde nacimiento, ¿verdad? No, no, no. Eligió personas, hermanos y hermanas muy malas, o sea, muy malas, o sea, podemos argumentar así diciéndolo. Por decir, Abraham fue traído de Ur de los Caldeos. Una tierra, hermanos, muy idólatra. Muy idólatra. O sea, una tierra donde había muchos ídolos. O sea, Abraham no fue elegido porque fuese el hombre más bueno sobre la tierra o porque era el único hombre que iba a creer. Perdónenme, pero no, o sea, si vemos toda la historia de Abraham, en algún momento él dudó y por eso pues hizo caso a su esposa Agar y a su esposa Sara tomando a Agar y ahí dudó. Después viene Isaac, pero recuerden que Abraham tuvo un hijo antes, Ismael, pero Dios no eligió a Ismael, Dios eligió a Isaac. Y Isaac, pues también como su padre en algunos momentos dudó. Hermanos, o sea, quiere decir que Dios no eligió a Isaac porque fuese hijo de Abraham. No, Dios eligió a Isaac por pura gracia. Y así nos vamos, hermanos. Jacob, pues ¿quién era Jacob, hermanos? O sea, era una persona, pues de verdad, pues que deja mucho que desear. Vamos a ponerlo así, hermanos. Si hablamos de alguien menos malo, creo que ese era Saúl. Porque Saúl no engañó a su padre. Que creo que eso es algo muy grave, ¿eh? O sea, Jacob sí engañó a su padre. Y se aprovechó de la ceguera que él tenía. Pero Esaú no. Entonces, si hablamos de méritos, yo creo que Esaú tenía más méritos. Pero hermanos, en la salvación no es por voluntad de hombre, es voluntad de Dios. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan en este capítulo. En el capítulo 9 de Romanos, Pablo está poniendo como, o está desarrollando la tesis de que la salvación fue traída al mundo por un pueblo. ¿Cuál? Israel. ¿Por qué Israel? Porque Dios así quiso. Y obviamente la Biblia nos deja ver, hermanos, la Biblia nos deja ver que pues estas personas que estuvieron implicadas en toda la genealogía del Salvador, pues eran personas con mucho que desear, ¿eh? O sea, Raab pues, estaba en la genealogía de Cristo. Ruth, una moabita, alguien que era una pagana, está en la genealogía de Cristo. O sea, démonos cuenta, hermanos, que la salvación es para aquellos que reconocen y se humillan, no para aquellos que se creen muy buenos. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar allí. Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Injusticia en qué punto? En que Dios eligió a Jacob y no a Esaú.
¿Ok? El contexto es ese, ¿no? Aquí lo tenemos en este pasaje. Aquí lo tenemos. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces aquí la pregunta que surge de que por qué Jacob y no Esaú, la respuesta simple es porque Dios así quiso. Punto. ¿Ok? Dios quiso que de esa línea viniese el Salvador, no que Jacob se salvara, ¿eh? O sea, aquí no estamos hablando de la salvación en el punto de a ver quién fue salvo y quién no. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la línea que Dios eligió para que la salvación viniese a nosotros. De eso estamos hablando. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? O sea, ¿hay injusticia porque Dios eligió a Jacob y no a Esaú? No, no, la verdad no. Pues a Moisés se le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso se lo dice en Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19. Dice, él entonces digo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto de este pasaje es cuando el pueblo, ¿cómo se llama? Peca por el becerro de oro y Dios les dice que que su presencia ya no va a ir con ellos, que nada más va a enviar a su ángel delante de ellos y los va a introducir, o sea, Dios va a cumplir su promesa, pero su presencia no va a ir con ellos, no sea que en el camino Él los fulmine, ¿ok? Y entonces Moisés dijo que si su presencia no iba con ellos, definitivamente pues que no los sacara de allí. Y entonces Dios le dice que sí, que su presencia va a ir con él. Entonces Moisés le dice, quiero saber más de ti, quiero eh, tener un conocimiento más profundo de tus caminos. Eso significa muéstrame tu gloria. Entonces, y por eso dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. O sea, tú me has pedido, pero el que yo le haga conocer mis caminos a alguien, eso es decisión mía. Entonces, hermanos, el que Dios nos haga saber de la salvación, el que Dios nos haga ver su voluntad, el que Dios nos haga ver su plan de salvación, eso es decisión de Dios. Y no solamente el que haga ver el plan de Dios, sino también fue decisión de Él la línea por la cual la salvación vino. ¿Qué? Entonces, ¿cómo es que Dios puede hacer que los seres humanos sean responsables si la soberanía de Dios es el factor decisivo? Este es el misterio de la elección, hermanos. El énfasis clave en este contexto es que Dios es libre de hacer lo que Él desea con la humanidad pecadora y rebelde. Sin embargo, la soberanía de Dios es expresada en y con misericordia, no en poder abusivo. ¿Qué? También debe decirse, hermanos, que las decisiones soberanas de Dios no están basadas en el conocimiento anticipado de las acciones futuras de los seres humanos. O sea, Él no elige a personas solamente porque pues él yo sé que me va a obedecer. No, no, no. Si esto fuese cierto, entonces las bases de las decisiones y elecciones de Dios sería últimamente las acciones y decisiones de los individuos. O sea, yo no elijo a este hombre porque al fin y al cabo este hombre nunca va a creer. Y detrás de esto está el punto de vista tradicional judío de la prosperidad de los justos. Sin embargo, Dios escoge bendecir por medio de la fe a los que lo merecen, hermanos, no por obras. A los que no lo merecen, no por obras, sino Él derrama su gracia todo el tiempo. ¿Okay? Por eso dice este versículo,
Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, este pasaje es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí entendemos que toda la línea que Dios eligió para traer la salvación, nadie se ganó ese derecho. Nadie se ganó ese derecho. Nadie puede decir delante de Dios: ay, gracias, Señor, porque me elegiste porque yo fui blanco, o porque yo fui amarillo, o porque yo fui pelirrojo. No, nadie puede decir eso. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. La misericordia de Dios para nuestra salvación no depende de la voluntad, deseo o idea de hombres. O sea, aquellos hombres que piensan de que dicen, bueno, ahorita no creo, pero más adelante voy a creer. No, él no entiende que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, la salvación no depende de tu elección. O sea, cuando vaya yo en la ambulancia, ahí voy a creer. Ahí yo digo, Señor, me arrepiento y ahí Dios me salva. Pues quién sabe. Porque la salvación, hermanos, no es que tú decidas aceptar a Cristo. O sea, eso está muy mal dicho. Porque ahí estamos diciendo que la salvación depende de mí, depende de mi elección, depende de mi decisión. Perdóname, nada que ver. O sea, la salvación depende de que creas, de que sigas a Cristo. Y eso es otra cosa. ¿Ok? ¿Ok? Dios ha seguido los consejos de su propia voluntad y mente. Los judíos quisieron obligarle a Dios a salvarles, según sus propias ideas y obras, y mayormente según la consideración de su raza, según ellos. Luego, quisieron obligar a los gentiles a circuncidarse, identificarse como judíos en la carne, para poder alcanzar la misericordia de Dios. Pero todos los escogimientos de Dios, hermanos, en la preparación del Evangelio Salvador, fueron según sus propios planes. Y estos escogimientos no tuvieron nada que ver con la salvación o perdición eterna de ningún individuo. Es decir, cada individuo decidió creer lo que él quiso. ¿Ok? Pero recuerden que todo esto viene aunado a todo lo que ya vimos desde el capítulo 1. O sea, Dios, el Dios en su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de la creación, de modo que no tienen excusa. O sea, esto que ahora estamos viendo es revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Jesucristo es la revelación especial. Pero todo ser humano tiene la revelación general. Por lo tanto, ninguno tiene excusa de decir, es que Dios a mí no me eligió para ser salvo. No, es que ese no es el punto, hermanos. El punto es que Dios eligió personas para que de ahí viniese la salvación, pero en el punto de no creer o creer, eso todos tienen la oportunidad. ¿Por qué? Porque la revelación general, por eso se le llama revelación general, es para todos. ¿Ok? Seguimos allí. Porque la escritura dice a Faraón, y pone un ejemplo de esto: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dios levantó a un faraón en particular con el propósito de mostrar su poder. Para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. No dice, fíjate bien, no dice para condenarte. No dice eso, O sea, cáptelo bien, porque muchos Faraón fue escogido para ser condenado. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que fue elegido o fue puesto para mostrar en él su poder. O sea, ese faraón en específico llegó al trono y precisamente con ese faraón Dios mandó a Moisés. Entonces Dios levantó un faraón en particular con el propósito de mostrar su poder, para que los egipcios sepan que él era el Señor. Dios claramente endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para cumplir este propósito. Ahí lo vemos en Éxodo capítulo 9, versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los escuchó,
como Jehová lo había dicho a Moisés. Dice, pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor había dicho a Moisés, y faraón se negó a escuchar. O sea, parte del endurecimiento es no querer escuchar la voz de Dios. Éxodo 9:35. Y el corazón de faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho antes. Pero no fue sino hasta después de que el faraón había endurecido su corazón varias veces, cuando Dios lo empezó a endurecer. En otras palabras, Dios elevó a una persona en particular para luchar contra él, pero esa persona también tomó sus propias decisiones, las cuales Dios conocía de antemano antes de castigarlo con un corazón continuamente endurecido. Hermanos, el Antiguo Testamento afirma tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana, dando por sentado que Dios es lo suficientemente soberano como para asegurar ambas cosas. Eso solamente Dios lo puede hacer. En este ejemplo es usado para mostrar la soberanía de Dios. Faraón es responsable de sus decisiones. Dios usa la personalidad arrogante y testaruda de Faraón para lograr su voluntad. ¿Cuál? Mostrar en él su poder. ¿Y Dios lo logró? Sí. Recuerden que cuando Dios o cuando Israel llegó a Jericó, dice que Rahab les dijo, la ciudad ha desfallecido porque ven a este pueblo y a los dioses que hicieron el mal en Egipto. O sea, cuando Jericó vio a Israel acampado al otro lado del Jordán, inmediatamente tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ya habían escuchado todo lo que había acontecido en Egipto. O sea, Dios mostró su poder no solo en Egipto, hermanos, sino a todo el mundo en ese momento. Entonces Dios, al endurecer el corazón de una persona que se ha endurecido contra su hacedor, él no puede ser acusado de ser injusto. Lo que haga Dios, endurezca o muestre misericordia, es algo que está más allá del poder de decisión de esa persona o de nosotros, hermanos. Por eso, aunque dice, no, es que aunque el que Dios quiere endurece y del que Dios quiere tiene misericordia, no se refiere a que no, pues es que ahora yo decido que a este yo le voy a mostrar, yo lo voy a dejar caer el fuego. No, hermanos, o sea, todos tienen oportunidad. Sin embargo, Faraón decidió obstinarse, decidió retar, como hoy muchos hombres lo hacen. Hoy muchos hombres retan el poder de Dios, retan su sabiduría, retan su poder, retan su misericordia, retan su amor, lo retan, hermanos. Y Dios, ¿sabes qué es lo peor que Dios puede hacer? Que te deje seguir tu camino. ¿Por qué? Porque siempre, ciertamente al final de ese camino vas a encontrar juicio. Romanos 9:19. Pero me dirás, bueno, aquí alguien va a argumentar, ¿no? O sea, Pablo está desarrollando esa tesis de que Dios trajo de una línea específica la salvación. Y nadie puede contender con Dios de por qué eligió a tal persona, tal persona, tal persona, tal persona y tal tribu. Nadie puede elegir, nadie puede argumentar eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y Dios castiga al que el que Dios quiere castigar, porque el hombre no puede mover los planes de Dios, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Bueno, entonces, pero alguien va a argumentar, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa entonces? O sea, bueno, entonces, pues qué culpa tienen los demás si pues Dios pues eligió a fulana persona para que de él viniese la salvación, pero también Dios puede elegir personas para mostrar su poder a través de ciertas maravillas como Faraón, y al final pues a veces queda en la destrucción. O sea, me dirás, ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí Pablo utiliza el lenguaje de Isaías, que está aquí, Isaías 29:16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, no entiendo. Ay del que pleitea con su hacedor, ¿no? Isaías 45:9.
Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice a su padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿para qué me diste a luz? Significa la típica de los jóvenes es de un necio, es de un tonto esto. Así lo dice Dios, ¿eh? Aquí dice, ay del que pleitea, o sea, que el que dice, yo no te pedí nacer, ¿no? Yo no te pedí nacer. Pues eso es de un tonto. El punto es que Dios hizo a la gente y por consiguiente Dios puede hacer con ellos como Él desee. En este contexto, hermanos, esto quiere decir que puede escoger bien a los judíos o a los gentiles y no que su predestinación sea arbitraria. Algunas personas del siglo XIX que asistían a la iglesia razonaron que Dios los salvaría si quería y por consiguiente no hicieron ningún esfuerzo por buscar la salvación. Su punto de vista difiere mucho del punto de este pasaje. Aun cuando Pablo enseña la predestinación, debemos comprender lo que quiere decir con este término a la luz de lo que significaba en su propio día, no de lo que ha llegado a significar en la teología de los siglos recientes, o como en el caso que acabamos de mencionar, en las distorsiones de la teología calvinista. La mayoría de los judíos, hermanos, creía que su pueblo como un todo había sido escogido para la salvación. Veían la predestinación en términos corporativos y étnicos. Pablo aquí habla de la predestinación solo en el contexto de la salvación de Israel y los gentiles. Así quiere decir solo que lo que el contexto y la cultura sugieren. Dios puede escoger soberanamente a quien quiera, y eso no necesita ser con base en la descendencia de Abraham. O sea, hermanos, algunas personas en la genealogía de Cristo no son de la descendencia de Abraham. Rahab no era de la descendencia de Abraham. Ruth tampoco era de la descendencia de Abraham. Entonces, ¿por qué? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, Dios puede elegir a quien Él quiera y eligió a quien Él quiso para que de ahí viniese la salvación y viniese el Mesías. La soberanía de Dios, hermanos, quiere decir que es libre para él escoger con base en otro criterio diferente de su pacto con Israel como raza. O sea, los israelitas pensaban que la única manera de salvarse era la circuncisión y no, hermanos. Dios elige a quien Él quiera y Él eligió salvar no por circuncisión, Él eligió salvar por la fe. ¿Y quién puede tener fe? Pues cualquiera que no sea judío. Sí, sí, hermanos. Romanos 3:1. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿De qué aprovechará la circuncisión? Bueno, aquí en este capítulo 3 ya lo estudiamos. El judío, ¿en qué punto tiene ventaja? O sea, ¿en qué punto pues Dios le ha dado un privilegio al pueblo de Israel? Bueno, le ha dado el privilegio de que pues de ellos han venido varias cosas. Mucho, dice ahí. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, por ese pueblo vino la ley. ¿Ok? Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, o sea, razonando como que diciendo, es que pues a lo mejor yo no tengo la culpa, ¿no? O sea, si Dios me eligió así, pues yo no tengo la culpa, no, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos culmina o calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Puede escoger con base en la fe en Cristo. ¿Ok? Romanos 4:11 al 13. Y recibió la circuncisión como señal. Aquí está hablando de Abraham, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso,
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe, que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pablo con esto está poniendo tanto a judíos como a gentiles en el mismo terreno espiritual. La voluntad de Dios debemos verlo desde dos niveles. Número uno, sus planes redentores para toda la raza humana pecadora. ¿Ok? Y número dos, que Dios escoge usar instrumentos humanos. Las personas son escogidas para lograr los planes divinos, tanto positivos como en el caso de Moisés y negativos como en el caso de Faraón. Pero la elección positiva de Dios es finalmente expresada en la inclusión de los gentiles creyentes. Dios es libre para determinar sus usos del hombre y el hombre para obedecer o desobedecer. Dios no tiene que salvar a nadie, pero libremente escoge salvar por medio del Evangelio. La pregunta de Pablo hace que nos enfoquemos en las elecciones que hizo entre Moisés y Faraón, Isaac e Ismael, Israel y Edom, para entender el que Dios eligió a los gentiles para mostrar su gloria y poder, hermanos. O sea, por eso, como se los dijo, o sea, ¿por qué Dios eligió a este? ¿Por qué Dios eligió a este? Porque Él quiso. Pero dense cuenta, hermanos, quiero que lo analicen bien y ya después ustedes lo van a razonar un poco más. Pero las personas que Dios eligió para formar parte de la genealogía de Cristo no eran personas muy agradables, ¿eh? No eran personas así que digamos que fueran demasiado buenas y que merecieran ese llamado. Romanos 9, 22 y 23. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Pablo quiere decir que Dios toleró a los que seguirían en el mal por amor a los que serían salvos, antes que poner fin al mundo inmediatamente. Por eso dice aquí, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo, ¿no? Aún al impío para el día malo. Estos versos nos hacen ver cosas que tal vez no comprendemos con cabalidad de Dios, pero Pablo no da una respuesta gramatical a esa pregunta. Dios hará responsable a los seres humanos de sus hechos, pero también Dios demuestra su misericordia en aquellos que se arrepienten y que le buscan de todo corazón, hermanos. Dios demuestra su ira para dar a conocer tanto su poder y las riquezas de su gloria, y las acciones de Dios siempre tienen un propósito redentor. Entonces, hermanos, muchas personas pueden decir que Dios es un Dios de amor y por lo tanto no castigará a los malos, sino que al final los perdonará a todos, y con ello piensan que no importa cómo vivan, serán salvos de la ira. Sin embargo, Dios ya ha mostrado su amor para la humanidad en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, aquellos que no han respondido en fe a este amor de Dios, lo único que tienen es una expectante ira y venganza. ¿Ok? Seguimos allí. Romanos 9:24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo está citando al profeta Oseas en estos versos, en Oseas 2:23 y en Oseas 1 del 7 al 9. Este verso que cita Pablo hace referencia a la restauración de Israel, a pesar de que temporalmente Dios los abandonó. Recuerden que el profeta Oseas se casó con una prostituta y después la encontró en
esclavitud en un mercado y la volvió a comprar, y eso se le llama redención. Sí, Dios podía abandonar y luego restaurar a Israel, pero también injerta a los gentiles en Israel si así lo quería. Estos versos demuestran que el objeto de la promesa de Dios es más amplio que solo el Israel racial. Dios ha mostrado misericordia a la humanidad basada en su elección. Es decir, ahora la restauración de Israel no se refiere a la restauración del Estado o de la nación, hermanos. No se refiere a eso. Se refiere a la iglesia, que es el Israel de Dios. Se refiere a la iglesia, que es el Israel de Dios. Romanos 9, 27 al 28. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Pablo ahora va a citar al profeta Isaías en Isaías capítulo 10, versos 22 y 23, que dice: pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. El profeta advirtió que solo un remanente sobreviviría y regresaría a la tierra después del juicio. Si Dios salvó solo a un remanente en el Antiguo Testamento y prometió que solo un remanente sobreviviría al juicio, Pablo ahora pregunta: ¿qué hacía que los judíos de sus tiempos se sintieran seguros? ¿Solo por el hecho de ser de Israel? ¿O por nacimiento, pero no por la fe y la gracia? El término, hermanos, remanente es usado con frecuencia en los profetas del Antiguo Testamento para referirse a aquellos israelitas que fueron llevados al exilio, pero que serían traídos de regreso a la tierra prometida por Dios en el tiempo de Zorobabel, Esdras y Nehemías. ¿Okay? Pablo utiliza este verso para dar a entender que solo algunos volvieron del exilio. Así también, solo algunos creyeron al Evangelio, ya que la gran mayoría del mundo no creyó ni recibió el Evangelio, y a esto se les llama el remanente. Y el remanente es la iglesia. La iglesia, hermanos, ¿sí? O sea, no hay que buscarle 6 pies al gato. Así es. Romanos 9:29. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejante. Ahora Pablo vuelve a citar a Isaías, ahora en el capítulo 1, verso número 9, y del capítulo 1, verso número del 15 al 17. Pablo sigue hablando del remanente, tomando el contexto de Sodoma y Gomorra, donde el justo Lot fue sacado de aquella ciudad perversa. Y esto se debe a que el pueblo se comportaba como esas ciudades, solo que en una manera religiosa y fingida. Hermanos, no cabe duda que los israelitas y muchos cristianos del día de hoy están más seguros en una teología de otro hombre que lo que está escrito en las mismas escrituras. Es por la fe, hermanos, y no por los meros sacrificios que los judíos podían dedicar a Jehová, pero no cambiaban sus corazones delante de Dios. Al leer este verso, hermanos, debemos ver la gracia y la misericordia de Dios. Y todo aquel que cree al Evangelio, y Dios toma como ese remanente a todos los que hemos creído en Cristo. Bien, hermanos, aquí lo voy a dejar por este día. Espero que me haya dado a entender muy bien en todo lo que es este capítulo, que es un poco difícil, pero si lo vemos así, hermanos, claramente entendemos. Dios trajo la salvación por varias personas. ¿Quién eligió a esas personas? Dios. ¿Por sus hechos o por su carácter? No, simplemente porque Él quiso. ¿Ok? Para mostrar su poder. Dios muestra su poder no solamente en los malos, sino también en los buenos. ¿Ok? Ok, entonces Dios eligió esas personas, pero no para salvación, sino para que de ahí viniese el Mesías. ¿Creyeron? Sí, creyeron. ¿En base a qué? A la revelación que Dios les dio. O sea, también Faraón tuvo revelación, pero él decidió no creer. Ok, entonces Dios trae así a toda esa línea,
Y los hechos del hombre, la desobediencia del hombre frustran los planes de Dios en ninguna manera. Así como Israel con su desobediencia frustró los planes de Dios, en ninguna manera. No se frustró, sino que Dios se guardó un remanente. Y al final, con ese evangelio, el remanente es la iglesia. El remanente es la iglesia. Que Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.